comencem. Avui tenim la sort de tenir el doctor Àlex Iranzo, que és nascut a Barcelona l'any 1966. Es va llicenciar en Medicina i Cirurgia el 91 i va obtenir l'especialitat de Neurologia el 96. Va fer la seva tesi el 2002, aquí a la universitat nostra, i actualment és consultor sènior i cap de secció de Neurofisiologia de l'Hospital. És professor de la universitat i coordinador del màster que es diu Son i alteracions del son. I és director o ha estat codirector d'11 tesis doctorals, sobretot sobre neurologia, esclar. És líder del grup de neurofisiologia clínica d'IDIVAPS des del 2019. Ha estat acreditat com a expert en el son per l'European Research Society des del 2014 i de la Societat Espanyola del Son des del 2013. Societat que va presidir del 2018 al 2021. Ha estat tresorer del World Association of Sleep Medicine, membre del Comitè Científic de l'European Sleep Research Society i de la Societat Espanyola de Neurologia. I és membre del comitè editorial de revistes com Sleep, Sleep Medicine i Concurrent Options Treatment of Neurology. Ha publicat 242 articles amb un factor d'impacte de 2.285 i té un índex de Hurst de 61. En revistes com Lancet, The Lancet Neurology, Annals of Neurology, Neurology, Journal of Neurology, Movement Disorders i un pilot més. Les seves investigacions s'inclouen el son en malalties neurològiques, com el Parkinson, la demència en casos de Lewy, narcolèpsia i síndrome de cames inquietes. Ha participat en multitud de congressos i també en projectes competitius d'investigació. I avui ens parlarà del trastorn del son en Sherlock Holmes, no? I altres casos de la literatura. Doncs moltíssimes gràcies per venir aquí. Moltes gràcies al doctor Vilardell i Navarro per convidar-me. Fa molta il·lusió, la veritat, donar aquesta xerrada i així parlar una miqueta d'una cosa bastant lúdica i bastant planera i senzilla com els trastorns de la son, com els poden incorporar després a diferents arts com la literatura i així, no? I bé, potser podríem començar primer explicant una miqueta què és el son d'una manera molt, molt, molt senzilla, com fem nosaltres els metges veient els trastorns del son i després com es poden incorporar a diferents arts. I l'exemple, per exemple, de Sherlock Holmes i altres també que hem treballat, no? Ara jo crec que faré l'exposició en castellà, encara que a vegades no sé en quin idioma estic parlant, però podemos decir que el sueño es una conducta natural, periódica y transitoria que todos conocemos y que todos experimentamos y todos los animales, todos los seres vivos experimentan, desde el escarabajo hasta el delfín, hasta nosotros, ¿no? Es algo que nosotros pues, conocemos y experimentamos y básicamente se dice que discurre un tercio de nuestra vida, lo pasamos durmiendo. Y si no sirviese para nada, realmente sería el mayor error de la historia, ¿no? Un tercio de nuestra vida totalmente incapacitados. Pues aquí es todo lo contrario. O sea, mientras estamos durmiendo, realmente hay una función del sistema nervioso, el sueño lo regula el sistema nervioso, por eso no es de extrañar que aquí hable del sueño un neurólogo, pues estamos básicamente reposando y recargando pilas, recargando fuerzas para poder al día siguiente incorporarte, pero también hay una función importante en el sueño que sirve también pues, para consolidar lo que hemos aprendido durante el día, para hacer un poquito también de papelera de reciclaje y desterrar de lo que nosotros en el cerebro debemos retener de algo que no nos interesa, y luego también sirve un poquito como de depuradora o basura de eliminar tóxicos. Por eso también clásicamente se empieza a decir ahora de que si no duermes lo suficiente o tienes un insomnio muy importante, puedes acumular tóxicos como la amiloide que te pueden inducir a que tengas insomnio, ¿no? Pero también te consolida la memoria, la función metabólica, la inmunológica y la hormonal. Y esto lo ves realmente básicamente cuando ves gente que duerme poco o que tiene un sueño muy desestructurado
por tener, por ejemplo, apneas, y vas a ver que estas personas pues, tienen más riesgo cardiovascular, de infarto de corazón, de infarto del cerebro, más hipertensión, más diabetes, se asocia con la obesidad, con algunos tipos de cánceres, con depresión y con bajo rendimiento en todas las esferas, conyugal, social, laboral, etc. Es decir, dormir poco, dormir mal es un mal negocio para la salud. Bueno, los trastornos del sueño, pues tenemos 4 grandes bloques. Cuando haces un dispensario del sueño, yo acabo de venir ahora de uno cortito, de 10 a 11:30, con 3 o 4 pacientes, pero ves que realmente las quejas son o que no puedo dormir, o que me duermo demasiado durante el día durmiendo aparentemente bien, o de que tengo un ritmo de sueño totalmente alterado, o que bien hago conductas anormales durante el sueño, como gritar, como dar patadas, etcétera, que es lo que llamamos las parasomnias, que quizás son las más espectaculares o las más interesantes desde el punto de vista clínico, y aquí pues, podemos tener los terrores nocturnos, el sonambulismo, el síndrome de cena durante el sueño, que son un tipo de sonambulismo que vas solo directamente a comer, de una manera confusa porque no estás despierto, o sexomnia, que tienes un tipo de sonambulismo pero solo centrado en actividades sexuales, el trastorno de conducta señor REM, que se ve en gente más de 55 o 60 años, que da patadas durante la noche y después pueden algunos de ellos hacer Parkinson, crisis epilépticas durante el sueño, movimientos períodos de las piernas o la parálisis del sueño, que se ve en un 5 o 10% de la población sana. Yo he tenido tres episodios de este estilo y es el sentido que te estás durmiendo y de repente te encuentras totalmente paralizado durante unos minutos y no te puedes mover. Porque te ha entrado la fase REM, no podía entrar. Es tan común que en México incluso le llaman se me ha subido el muerto y en Jamaica la bruja cabalga sobre mí. Bueno, es decir que el sueño es algo realmente que todos sabemos que existe, que todos experimentamos y que es algo pues natural, ¿no? Pero bueno, por otra parte también tenemos otro aspecto que es el arte y el arte tiene múltiples disciplinas como la literatura, la pintura, la escultura, la arquitectura, la danza, la música y el cine. Y bueno, y cuando pues exploras estas artes, pues que no te gusta leer, o vas al cine, o vas a una ópera, o escuchas una canción, pues a veces pues, puedes ver si te fijas que hay cosas relacionadas con el sueño, como también hay otras 50.000 cosas, ¿no? ¿Y por qué? O sea, el sueño o sus trastornos se han insertado en las artes. Bueno, primero porque es un recurso para el que escribe o para el que hace una canción, es un recurso artístico, porque es una conducta normal y universal del sueño que todos conocemos, o sea, sabemos de qué nos hablan, es realmente curioso, cuando está durmiendo es algo curioso, parece enigmático, que puedan aparecer cosas que no controlas o que sueñes, etc. Y puede ser un recurso también humorístico. Y entonces, pues, vamos a repasar un poquito los casos de las diferentes artes y diferentes ejemplos de cómo se ha insertado, se ha colocado el sueño como recurso, ¿no? A mí me gusta la literatura, el cine, pues como a muchísimas personas, ¿no? Y entonces, pues a veces pues, tienes un poquito, pues, como todos cuando hemos investigado, que te vas fijando en pequeñas cosas y dices, ostras, qué interesante, ostras, qué interesante. Y a veces dices, ostras, pues esto es interesante, e incluso tiene vida, e incluso hasta lo puedes publicar. Porque hay gente que incluso te lo aceptan y puede ser interesante para la revista, ¿no? Entonces, a veces, pues, las cosas que he publicado, que han sido unos 7 o 8 artículos sobre arte y sueño, a veces han sido simplemente casualidades y otras es ir a buscarlas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, lo que hice hace 2 veranos, estos son los nuevos veranos, es simplemente decir, mira, me voy a leer todo Sherlock Holmes y a ver si encuentro algo del sueño y puedo escribir un artículo. Me gusta Sherlock Holmes y 2 pájaros de un tiro. Igual no encuentro nada. Lo he hecho con otras cosas, por ejemplo, he leído Alicia en el País de las Maravillas, que como hay cosas psicodélicas de LSD, puede dar cosas así, cero patatero. Ahora estoy leyendo todo a Edgar Allan Poe, no encuentro nada, o sea que fracaso total. Pero con Sherlock Holmes parece que hubo bastante encontré de casualidad, ¿no? Y fue un artículo que se publicó de 2 páginas en la revista Lancet Neurology el marzo pasado. Y entonces tú ibas ahí a ciegas a ver qué encuentro, pero me lo voy a pasar bien porque Sherlock Holmes me apetece leerlo, ¿no? Y entonces lo que vimos es que hay una conexión entre Sherlock Holmes, el detective más popular de la historia, con permiso de Poirot,
¿no? O del inspector Colombo, y su creador, el Sir Arthur Conan Doyle, que vivió entre los años 1859 y 1930. Y entonces lo que hice pues simplemente pues, fue leer todo Sherlock Holmes anotado, Terror Sherlock Holmes, después leer pues, la autobiografía del autor, las biografías que se habían escrito sobre él y varios ensayos, además de pues, páginas web. Hay journals, hay 2 journals de Sherlock Holmes. De verdad, artículos sobre Sherlock Holmes, ensayos sobre Sherlock Holmes, y pones Sherlock Holmes en Google y bueno, pues te puedes pasar una semana. Entonces, a partir de ahí podías encontrar. Y entonces también lo que hice pues fue me fui a Londres, a la British Library, esto es en el año 2019, justo antes de la pandemia, donde consulté los diarios de Sherlock Holmes, los diarios de Arthur Conan Doyle, que era el autor, y también en Baker Street, donde está el museo, y después también en la calle San Juan, el Paseo San Juan de aquí de Barcelona, donde está la Biblioteca Arús, donde un excepcional coleccionista, se llama el señor Proubasta, de Sherlock Holmes, ha donado toda su colección y puedes consultar pues, libros, vídeos, etc. Bueno, ¿y qué es lo que vimos? Que, bueno, lo que se sabe es que Holmes es un personaje de ficción. En el fondo era el alter ego de su creador, de Conan Doyle. ¿Por qué? Porque los dos eran altos, los dos eran engreídos, chulitos, eran personas solitarias que les gustaba trabajar pues, muy en solitario, no en equipo. Los dos fumaban en pipa, los dos eran muy desordenados en casa, trabajaban los dos en bata, guardaban una lupa y un revólver en un cajón de su despacho, tenían interés por nuevas tecnologías como descubrir, por ejemplo, microscopios, gotas de sangre, etc. Los dos habituaban también baños turcos, boxeo, y eran defensores del Imperio Británico Commonwealth. Y esto lo ves en la historia de la biografía del autor y lo ves trasladado allá. Y aquí lo que vi yo es que realmente también explicaba los hábitos de sueño, que era muy particular, y ahora hablaremos de Conan Doyle, que se traspasaban también a su creación, a Sherlock Holmes. Entonces, Doyle era una persona realmente pues, muy coherente, era muy ordenada, muy homogénea en este sentido, y tenía el concepto de que para poder ser bien creativo tenías que dormir las suficientes horas y dormir bien. Entonces, por ejemplo, a sus hijos, teenagers ya 15, 18 años, que fueron al final a las perdidas, pues los hacía ir a dormirse a las 10:15 de la mañana de manera importante, ¿no? Y entonces cuando coges algunas obras suyas escritas por Conan Doyle, no de Holmes, por ejemplo, John Brighton Cross o de Crossley Master, hay frases que dice, por ejemplo, intenta dormir un poquito, que mañana te despertarás mejor, ¿no? O, por ejemplo, en otra frase que dice unas 9 horas de dormir es el mejor entrenamiento antes de una batalla. O si coges, por ejemplo, en algunas escenas de Holmes, en algún libro, pues en la aventura del jugador de rugby de Perdido, le dice Holmes a Watson, esta noche vamos a la cama pronto, Watson, porque creo que mañana va a ser un día pues, importante para las investigaciones. O en El hombre con el labio retorcido, él le comenta, ahora cenaremos un poquito y entonces nos iremos a la cama porque mañana será un día muy intenso, ¿no? Para las investigaciones. Es decir, que siempre daba esta importancia al dormir bien y lo suficiente, ¿no? Y realmente, pues esto también, si Doyle se iba a la cama entre las 11 y se despertaba a las 6. Y Sherlock Holmes pues hacía exactamente lo mismo. Se iba muy pronto a la cama, se iba a las 10 de la mañana, se despertaba a las 6. Y Watson, que vivían juntos y era el otro lado de la moneda, pues se despertaba siempre a las 10 y se encontraba al otro, pues que ya se había leído todos los diarios, había desayunado y prácticamente había resuelto el caso, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en la aventura del hombre que se arrastraba, Watson observa que Holmes era un hombre de hábitos, de algunos concentrados y estrechos hábitos. Y en el estudio Escarlata, Watson comenta, era muy raro de Holmes que se estuviese despierto después de las 10 de la noche. Y variablemente se había tomado el desayuno y se había ya levantado, o sea, ido ya de casa cuando ya me hubiese levantado, es decir, los otros. Bueno, pero cuando Sherlock Holmes tenía un caso muy difícil, y de hecho de las 56 aventuras y las 4 novelas de Sherlock Holmes, de los casos difíciles que lo pasa mal, pues hay 6 o 7. Y en estos 6 o 7 aventuras
pues ves que el hombre se pasa 4 o 5 días sin dormir y sin comer. Concentrado, concentrado, concentrado en intentar resolver el caso. Después lo resuelve, pero lo está pasando mal porque, ¿sabes? El típico asesino en serie y dices, ostras, o lo saco ya o se va a cargar a 2 o 3 más. Y entonces aquí pues, lo puedes ver en varios ejemplos, ¿no? En El hombre del labio retorcido del año 89, 1891, pues decía Sherlock Holmes era un hombre, de todas maneras, cuando tenía un problema que no podía resolver, se iba durante días, incluso durante una semana, sin ningún cansancio, yendo de un lado para otro, haciendo de todo, hasta que al final pues se quedaba toda la noche, se estaba preparando para estar toda una noche sin dormir. Y aquí también en la aventura del constructor de Norwood también tienes lo mismo, ¿eh? Mi amigo, dice Watson, no había desayunado y tenía estas peculiaridades de que en estos momentos tan intensos incluso ya ni comía. Y a Holmes esto le pasaba factura, ¿eh? Le faltaba factura porque se quedaba 5 días sin dormir, resolvía el caso, pero después se quedaba totalmente destrozado. Destrozado. Y entonces en las aventuras de Red Purcell, el Watson dice, aunque tenía una constitución de hierro, de todas maneras se quedó destrozado después de una investigación muy intensa que él había llevado hasta dos meses, durante el cual el periodo había trabajado incluso no menos de 15 horas al día y más de 1 hora me aseguró que incluso estuvo 5 días de golpe sin poder dormir. Es decir, que estaba lo mismo. Y luego tenía que realmente Holmes hacer unos retiros e irse pues, a unos balnearios para poder recuperarse para el siguiente caso. Y Doyle hacía también exactamente lo mismo. Doyle también era una persona muy activa intelectualmente, escribiendo mucho, participando en muchas charlas, etc. Y realmente pues hizo lo mismo. Por ejemplo, él escribió esta novela solo en un día. Y cuando estaba trabajando en otra de Landon Mister, él escribió en su diario: mi bolígrafo, mi pluma va tan rápida que he escrito entre 12.000 y 15.000 palabras en 3 días, ¿no? Y un periodista que le fue a observar, hizo un 3 días en casa sobre él, le dijo, bueno, él se cerró en su estudio y trabajaba como un demonio. Incluso no tenía ni tiempo ni para afeitarse. Y realmente, pues en estos periodos, pues él trabajaba desde las 6:30 de la mañana hasta las 4 de la madrugada, es decir, que apenas dormía. Y después, pues le pasaba también factura, ¿no? Entonces, como Sherlock Holmes, este trabajo tan intenso hacía que Conan Doyle también se tuviese que retirar a sitios pues, de la costa inglesa muy típicos para descansar, como Seaford o como Conover. Es decir, que lo que estás viendo aquí es exactamente lo mismo, como el creador está haciendo el alter ego, lo está pues, transportando a la literatura. Esto era el ejemplo de la charla, ¿no? El tema de la charla no da para más, pero si queréis podemos repasar otros ejemplos en la literatura. Y entonces, pues también hay médicos que también se han dedicado, pues, por ejemplo, a explorar otras obras. Y, por ejemplo, de Dickens, también hay Dickens que realmente Dickens es precioso, pero es larguísimo, tiene 40 o 50 novelas a hacerlas. Pues también estuve leyendo David Copperfield y vi un caso pues, típico de piernas inquietas. Y dije, ostras, magnífico, es que lo explicaba perfecto. O sea, un camarero que no podía estar, inquieto con las piernas, golpeándose. Es una descripción magnífica. Las piernas inquietas voy a aprovechar y voy a leerme todo Dickens, ¿no? Entonces miré todo Dickens, veía 40 o 50 y digo, bueno, vamos a poner ello. Entonces dice, bueno, voy a hacer una búsqueda, ¿no? Que no haya nada publicado. Y está publicado en el año 92, con lo cual me salvé, entre comillas, de leer esos 40 o 50 libros de Dickens, pero estaba ya publicado, es decir, que hay... Y luego también tienes de Shakespeare, también hay un artículo de todos. Y realmente pues, encuentra gente con sonámbulo, con insomnio, etc. Ejemplos muy típicos y en libros clásicos de tipo Otelo, o sea, no rebuscaditos. Y bueno, y de Dickens todos sabemos que en los libros póstumos de Pickwick, pues el síndrome de Pickwick o las primeras descripciones del sleep apnea vienen de aquí de un personaje que se llama Joe, pequeñajo, regordete, que se dormía todo. Por eso al principio, en los años 80-90, al síndrome de las apneas obstructivas se llamaba el síndrome de Pickwick.
Y también García Márquez, en 100 años de soledad, que se publica en el año 67, publica uno de los personajes que se llama Rebeca, que es una chica, una indígena, que no duerme. No duerme, no duerme, no duerme, durante días, semanas, meses, y luego se denuncia. Y esto es lo que se descubrió después, en 1987, en una entidad que se llama insomnio letal familiar, que es rara, es debido a al jefe de Jacob, que es por un prión, y lo que ves es que realmente pues, a estas personas, que es autosómica dominante, pues que se mueren demenciados y no duermen. Y se descubrió, se publicó en Bolonia, en un New England Journal of Medicine, en el año 87, es decir, 20 años antes de que Gabriel García Márquez pues, describiese este caso, ¿no? Tengo unos compañeros italianos que lo invitaron a un congreso y realmente García Márquez dijo que se inventó lo del insomnio, y lo de la demencia en ese personaje. Y fue una casualidad. Y otra cosa que hice fue también pues, leer el Quijote y ver si encontraba algo del sueño. Todo esto fue porque el doctor Joan Santamaría, mi amigo y mi mentor, me dijo, oye, tú, estaba leyendo el Quijote y de repente hay el Quijote que tiene un episodio de trastorno conducta del sueño REM. Eso quiere decir que se levanta el Quijote en un episodio del capítulo, que es la primera parte del capítulo 25, el de los cueros de vino, que está durmiendo, se levanta y empieza con dice que está soñando que le ataca a un gigante y con la espada empieza a blander, pam, 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 y como había unos cueros de vino, pues sale el vino, parece que se sangre y todavía se monta más un poco la película. Se levanta Sancho, que estaba despierto, lo va a buscar y dice, no, si está dormido con los ojos cerrados, ¿no? Y esto es un trastorno conductual, señor. Esto me lo dijo mi amigo el doctor Santamaría y dije, mira, pues ya está fácil. Me leo todo el Quijote y a ver si encuentro algo más, ¿no? Dos pájaros de un tiro. Y entonces pues, hicimos esta publicar y quizá esto es genial. Todos sabemos que el Quijote enloquece porque está leyendo libros de caballería como un lobo, ¿no? Pero mira lo que dice Cervantes. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro. Es decir, no solo era el leer, sino era también la privación de sueño que conduce pues esto, pues a la locura en este caso. Y de hecho, pues, a niveles de experimentación, a ratitas, si las dejas 7 días sin dormir, le vas privando de sueño. Bueno, y luego también tenía insomnio, Don Quijote, que se despertaba a las 4 de la mañana invocando al sol para encontrar a Dulcinea. Este es el episodio de los cueros de vino. Y luego también, pues Sancho, que Sancho es regordete, bajito, tipo fenotipo sleep apnea. Y bueno, es curioso que aunque no hay nada, y mire que lo buscaba, que si era roncador o hacía apneas, esto no lo describió Cervantes, pero bueno, decía que tenía por costumbre dormir 4 o 5 horas las siestas de verano. Datos curiosos que vas a encontrar. Bueno, otro artículo que publicamos también fue que leyendo simplemente los hermanos Karamazov había un caso clarísimo de uno de los hermanos, el cual se despierta y se encuentra totalmente paralizado y cree ver en la ventana a uno de sus hermanos. Y eso es una parálisis de sueño. O sea, está totalmente paralizado y encima tener una alucinación porque la parálisis de sueño tú estás despierto, te despiertas, o sea, puedes explicar todo lo que ha pasado, pero el cuerpo está en la fase REM. Y la fase REM es que estás totalmente paralizado. Una persona, cuando nosotros estamos durmiendo en la fase REM, estamos paralizados. Si soñamos, y en la fase REM soñamos. Y si soñamos que estamos dando puñetazo o que estamos mirando la hora, pues no lo hacemos, estamos quietos. ¿De acuerdo? Pues en la fase REM estás totalmente paralizado, pero en la parálisis del sueño, o sea, estás despierto, el cerebro está despierto, pero el cuerpo está en REM, está paralizado. Entonces te despiertas totalmente paralizado. Y el sueño que viene en la fase REM, en este caso, es la alucinación, de ver la cara del hermano. Es decir, estás describiendo algo, pues, Dostoyevski, sin querer o queriendo, una parálisis del sueño. Probablemente queriendo, porque ya les he dicho que es un fenómeno relativamente frecuente en la población, 5 o 10%, y es posible que lo hubiese utilizado esta parálisis del sueño como un recurso de uno de los hermanos, Karamazov, que realmente si uno lo lee está viendo que está desarrollando un brote psicótico. Y entonces, pues los parálisis del sueño tienen nada que ver con la psicosis, con la locura, pero bueno, pero es un buen recurso literario, ¿no?
Y Kafka. Kafka fue otro ejemplo, que esto es hace 4 veranos, que dices, oye, no he leído nada de Kafka, absolutamente nada, de la Metamorfosis. Y digo, bueno, como es tan raro y así, pues vamos a leerlo y a ver si encontramos algo del sueño, ¿no? Apenas. Desde cero. Y lo mismo, cómprate todo Kafka, cómprate la biografía, cómprate todos los ensayos y a ver si encuentras. Y no solo tiene sus... Claro, empecé desde cero, de verdad, sin saber nada de nada. Y entonces, pues leí la obra, pero además de la obra es que tienes su diario y él recogía y guardaba todas las cartas que escribía y recibía. A los editores, a los padres, a los hermanos, a las novias, que tenía 2, Feliz y Milena, que les escribían de 2 a 3 cartas diarias y las guardaba todas. Sí, algo realmente, bueno, tiene una personalidad muy especial, una personalidad, ahí viene todo, una personalidad pues muy introspectiva, muy inmadura, muy insegura, realmente no publicó apenas nada en su vida y las obras las más importantes como El Castillo o El Proceso no están acabadas, las tuvieron que después reeditar una vez que falleció a los 40 años por tuberculosis y realmente pues era una persona que predisponía ya por personalidad al insomnio, por personalidad, ¿vale? Entonces yo hice aquello, leí y encontré en sus cartas y sus diarias 292 referencias de él hablando de su propio insomnio. 292 contadas una por una. Y aquí salió este artículo, el artículo que publicamos en el año 2018 y esto es un ejemplo. En su diario, en la entrada del 2 de octubre del 911, él anotó: otra noche sin dormir, la tercera en cadena. Me duermo la mar de bien, pero después de una hora me despierto y estoy totalmente despierto y tengo el sentimiento de que no he dormido. En una carta a su novia, Felice Bauer, del 11 de noviembre de 1912, él describió otra de sus noches sin poder dormir. Honestamente, no he fallado y he contado todos los cuartos de hora del reloj de la Catedral de Praga. Y así, pam, 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 pam. Realmente estaba obsesionado con su insomnio, recurrió a todos los métodos naturales y medicamentos que había en aquella época, que eran poquísimos, que eran básicamente barbitúricos. Llegabas a dormir en el suelo con los 2 brazos así en aspa, en cruz, es decir, lo probó todo y realmente era un caso pues, muy típico de insomnio, pero 292 en referencias es mucho. Realmente lo tenía consumido el insomnio. Y después también, pues evidentemente en sus obras, sus personajes también, pues característicamente los que los pasaban mal tenían insomnio. Y hay un relato, por ejemplo, que describe perfectamente cómo durante la noche escucha una fiesta que tiene en el piso de arriba o cómo juegan a canicas o a bolos pues también los vecinos y los ratoncitos, etc. Respecto a la pintura, si pasamos de literatura hay muchísimos ejemplos. Hay Dante también describe narcolepsia, Moby Dick también hay un sonámbulo, es decir, es un recurso. La pintura también, incluso hay libros que se llaman El arte del dormir, ¿no? Entonces vas a encontrar pues, cantidad de escenas, ¿no? Y un ejemplo pues sería la siesta de Van Gogh, está en el Museo d'Orsay, la siesta también de Botero, o El beso de buenas noches, que está aquí en la calle Balmes, es precioso, en el Museo de Modernismo de Ramón Casas, o aquí se llama la The Nightmare, ¿no? O sea, la pesadilla, ¿no? Pero realmente es posible que esté describiendo una parálisis de sueño, porque el sujeto está totalmente atónico, totalmente flácido, estamos en fase REM, creemos que está dormido, y entonces una de las cosas que tienen típica los pacientes o los sujetos que tienen durante la parálisis de sueño, lo que hemos dicho es que tienen alucinaciones. Y entonces una alucinación más clásica es la sensación de una presión en el pecho. Por eso da un mal rollo de narices cuando tienes una parálisis de sueño, porque parece que te estás ahogando, ¿no? Y entonces pues aquí esta persona que está... Y luego una cabeza de un caballo, que puede ser, por ejemplo, pues la alucinación. O sea, más que nightmare, pues, se podría llamar una parálisis de sueño. Pero bueno, en aquella época, en 1781, pues formalmente en medicina la parálisis de sueño no estaba descrita. Escultura, pues tenemos aquí otra
más o menos otra parálisis de sueño, donde tienes el sujeto aquí pues totalmente flácido y así, y alguien, pues un demonio que le está invadiendo, ¿no? Le Chaussmar, yo sé poco francés, pero también, bueno, perdón, y también quiere decir pesadilla. Y en música, pues en música podemos irnos a la música clásica o a la música moderna. Este es Paul McCartney. Paul McCartney soñó las melodías de estas canciones, de Yesterday, de Let It Be y de Novarius, del año 85. Sí, la soñó. La más típica es la de Yesterday, que se despertó en Londres, vivía en casa entonces de su novia, y en Ayrshire se despertó con la melodía y dijo, ostras, esta melodía es buena, me suena. Se puso rápidamente en el segundo piso, familia de sus que iban a ser suegros tenían un piano, y entonces pues sacó los acordes de la canción Yesterday, y como era así muy improvisada le puso el título de Scrambled Eggs, huevos revueltos, que era algo que le pusieron para desayunar ese día. Y él iba pues diciendo, bueno, es que no, es imposible que pueda crear una melodía de un sueño, de haberlo soñado. Y se le iba presentando a todo el mundo diciendo, oye, tú has escuchado esta canción, entonces no querían plagiar, ¿no? Y bueno, pues parece que no fue un plagio. Pero también le pasó con esta canción Let It Be, donde aquí no soñó la melodía, pero que sí que soñó parte de la letra. O en Novarius, que soñaba que los Rolling Stones estaban tocando una canción y con esa melodía. Y entonces, pues yo que después, repasando en sus discos, esa melodía no había ningún disco de los Rolling Stones. Y si coges canciones de los años 60, pues muchísimas están relacionadas con el dormir o con el sueño. Una de los Beatles, I'm Only Sleeping, como diciendo, solo estoy durmiendo, dejadme en paz. Esta es de John Lennon, del año 66, o los Everly Brothers, All I Have to Do Is Dream, Dream Lover, de Bobby Darin, Like Dreamers Do, también de los Beatles, In Dream, de Roy Orbison, Dream a Little Dream of Me, de Mamas and the Papas. Entonces hay muchísimas. El sueño y el soñar, o el ensoñar, es muy frecuente en la música. No solo en la música pop, sino también en la ópera. Y existe una ópera de Vincenzo Bellini, 1831, que se estrenó en Milán, donde la protagonista es una sonámbula. Y si pasamos al cine, pues el cine es también un arte pues muy rica en este sentido. Y tenemos pues películas que se llaman Insomnio, películas que se llaman Sonambulismo, Sleepwalking, y la narcolepsia. La narcolepsia es una enfermedad neurológica porque a los pacientes con narcolepsia les falta, o sea, no tienen en el cerebro, no saben sintetizar bien una proteína que se llama hipocretina, que sirve para que estemos despiertos. La hipocretina sirve para que estemos despiertos. Estos pacientes pues no tienen esta hipocretina y se duermen. Y después también tiene una cosa curiosa que se llama cataplegia, que es patognomónico de esto, porque dormirse se duerme muchísima gente, o por apneas, o por falta de sueño, o por narcolepsia. Pero una cosa muy típica de los pacientes de narcolepsia es que tienen un síntoma patognomónico que se llama cataplegia, que significa que cuando tienen una emoción ellos, una emoción, por ejemplo, un susto, o dicen un chiste, o se enfadan con alguien, pierden el tono muscular. Están despiertos, pero se caen. ¿De acuerdo? Se caen y pierden el tono muscular. Y esto, que es más o menos espectacular, y pues se ha llevado al cine, ¿no? Y se ha llevado al cine con estas películas, Mi Idaho Privado, de Van Sant del año 91, Moulin Rouge del año 2001 o Bandits del año 2001. Realmente cuando os ves los actores cuando hacen el episodio de cataplegia son penosos porque lo intentan imitar, lo hacen fatal y lo confunden con crisis epilépticas, es decir, o con desmayos. O sea, la representación aquí está muy mal, muy mal hecha. Esta es muy interesante. Este se llama Efectos Secundarios y es recientemente nueva, o sea, del año 2013. Y esta es muy buena. A mí me llamaron los editores de Lancet y me dijeron, me dieron 50 libras, me dicen, vete al cine, vete a ver esta película y nos das una reseña. 50 libras, digo, bueno, pues fui a ver 3 veces y con palomitas y Coca-Cola y todavía me sobró dinero, pero bueno, nos han de hacer una editorial sobre esta película y digo, pues bueno, pues Alberti. Evidentemente cuando se estrenaban estaban en estas películas en Alberti. Y esta película es muy interesante porque es una patada en el estómago a los médicos. También la relación que hemos tenido o tenemos con los laboratorios. Esto es simplemente que aparece un nuevo medicamento para la depresión, con una campaña publicitaria brutal. Y parece que es súper exitosa y se come a todos los antidepresivos. ¿De acuerdo?
Y entonces el tema se llama ablixa, alipazone, que además son términos que los que hacemos neurología o psiquiatría se parecen mucho a los que utilizamos. O sea, zopiclona, zolpidem, alipazona, o sea, se parecen. Está asesorada muy bien asesorada a nivel neurológico. Bueno, entonces lo que pasa es que a la protagonista le cura, es una chica joven, le cura la depresión, magnífico, pero tiene un efecto secundario. Esta medicina le da sonambulismo. Entonces, pues se levanta a mitad de la noche y empieza a poner la cena, a comer, que decíamos que síndrome de la cena durante el sueño, o a tener sexo con el marido en este episodio de sonambulismo. Y el marido encantadísimo, estaba deprimida, no había sexo y ahora quizá diciendo es demasiado, pero bueno, va bien, ¿no? Entonces lo consultan con el médico y el médico dice, oye, esto es efecto secundario. Y la paciente dice, mire, yo no me entero, y me va bien. Y el marido dice, bueno, entonces no haga ninguna animalada, pues si está con la depresión, pues seguimos con ello. Y en unos episodios de sonambulismo, la mujer coge un cuchillo y mata al marido. Claro, entonces sale esto con el efecto secundario y ¡puf! ¿No? Y dice, entonces, ¿qué pasa? Porque esto evidentemente sale en la prensa, hay un juicio, y aquí hay dos cosas muy importantes. El medicamento, el antidepresivo, se hunde, nadie más lo quiere recetar, me he tomado esto y he matado a mi marido. No quiere, o sea, y las ventas bajan, las acciones, bueno, quiebran. Después el médico, que es muy importante, el médico que prescribió la medicina y siguió dejando al paciente que siguiese tomando, pues cae, realmente su reputación cae bajísima. Les persigue los paparazzis, trabaja en medicina privada, los pacientes ya no quieren venir a él, y después trabaja en un gabinete pues también privado, de medicina privada, de psiquiatría, ya no quieren estar con él, lo echan. Es decir, que también dices, ostras, que lo que nos ha pasado a todos como médico, ¿no? Por un pequeño error de prescripción de miligramos o medicamento, pequeño pero que gravísimo, nuestra carrera, que hasta ahora ha ido bastante bien, se puede ir a pique. Sí, tenemos una cierta responsabilidad. Te hace reflexionar mucho sobre esto y también sobre la relación también con las compañías farmacéuticas, ¿no? Aquellos que te van regalando el bolígrafo, la carpetita y el viaje, etcétera, machacan bastante y te hace pensar. Es muy buena la película. Bueno, lo que decía lo del sueño es esto, ¿no? Que existe la sexomnia, ¿no? Sleep and Sex, What Can Go Wrong. Es decir, esta es una revisión de los casos de sexomnia que están bien descritos, que son sujetos que tienen esta sexomnia, las mujeres sobre todo se masturban, entonces está el marido al lado diciendo no me han invitado en esta fiesta, es así, o los hombres pueden intentar tener relaciones sexuales con la persona que tiene al lado, pero luego hay casos también, pues realmente, pues también, y yo he estado de perito en un par de gente pues que ha tenido relaciones sexuales con la invitada de la amiga o incluso invitada, o sea, la amiga de tu hija o con tu hija. Es decir, son cosas realmente muy importantes. Pero todavía va más allá porque también existe, bueno, esto lo puede el zolpidem, es un medicamento que puede dar el síndrome durante el sueño y la sexomnia, es decir, igual que la película, o sea, que está muy bien asesorada. Y después que existen casos de gente sonámbula que ha matado a otra persona. Pero nunca sabes si lo hizo durante un episodio de sonambulismo o ser sonámbulo fue una punta. Es decir, que la película toca todo esto con estas tres referencias. El medicamento, la sexomnia que existe y el homicidio que existe. Y esto fue pues la reseña que hice en el año 2013 para la revista Lancet. Y luego también otra cosa también que ya es la última que publicamos, esto ya es en el año 2007, son las alteraciones del sueño en las películas de Walt Disney. Entonces, pues cuando vosotros lo sabéis perfectamente, cuando tenéis un hijo pequeño, pues es un clásico ver las películas de Walt Disney, ¿no? Cuando tienes un hijo pequeño, pues no te puedes escapear, ¿no? Papá, quédate, ¿no? Papá, quédate. Entonces dije, bueno, pues venga, pues a quedar. A mí me gustaba Walt Disney, tenía algunas películas, lo iba poniendo, ponemos La Cenicienta y digo, ostras, un perro que tiene un trastorno de conducta sueño REM. Lo mismo, que decíamos gente de más de 60 años y así, que durante la noche está soñando en la fase REM y no tiene, y tiene actividad motora y se pelea, da puñetazos, etc. Ostras, qué curioso. El trastorno de conducta sueño REM se describió formalmente en la literatura médica en el año 86. ¿Vale?
y veía películas de los años 50 o 40 y digo, ostras, qué interesante. Esto fue en La Cenicienta. Bueno, la semana siguiente toca ver La Dama y el Vagabundo. ¡Pam! Otro caso igual. En otro perro también que tiene un trastorno con el señor Rem. ¿Qué dices? Bueno, un caso nunca hay report, pero dos ya empieza la serie. Entonces dices, pues venga, cómprate todo Disney. Y hijo ya, papá contento del Corte Inglés. Y luego consigue los cortos, ¿no? Y entonces, pues lo que hice fue, pues me revisé 46 películas clásicas de dibujos animados del año 37, desde Blancanieves hasta 2005, Zafarrancho en el rancho. Esto también tiene narices. Es decir, voy a ver Zafarrancho en el rancho, esta costó. Y luego más de 500 cortometrajes de dibujos animados, pues también entre el 30 y el 2005. Y realmente, pues un artículo que hay de todo. Hay el trastorno de conducta del señor Rem, pesadillas en Mickey Mouse, sonambulismo en Pluto, epilepsia durante el sueño en el que hace crisis convulsivas mientras duerme, el mudito de Blancanieves, ronquidos en Gepetto, de Pinocho, somnolencia diurna excesiva, muchos ejemplos, insomnio en el Pato Donald, trastorno del ritmo circadiano, es decir, que de noche están despiertos y de día están dormidos, es decir, era un sinfín, ¿no? Y entonces, pues hablamos de el trastorno conducta del sueño REM, que está descrito en medicina en el año 86, se ve en sujetos más de 60 años, en la fase REM, esto es con medicina, sueñan pero no se pueden mover, tienen pesadillas y tienen conductas vigorosas, ¿no? Y entonces pues lo vi en esto, en este corto, El juicio de Pluto, en La Cenicienta, en el año 51, en La Dama y el Vagabundo del 55, y estos tres son antes de la descripción médica formal. Y después en este, ya no me acuerdo cómo se llama en castellano, Toti Tobi. Tradujeron aquí Toti Tobi del año 81, era la época de sí, el perro y el zorrito, ¿no? Sí, y entonces estos son los cuatro personajes que tiene el trastorno con el señor Rem, que suelen ser todos perros. Bueno, y este es el caso de La Cenicienta. Y es en perros, ¿eh? Es el gato que es el enemigo del perro. El gato se llama Lucifer. Se despierta. Soñaba que perseguía al gato. Bueno, y este es un paciente con un trastorno de conducta sueño REM. Está durmiendo, tiene los electrodos puestos, está en la fase REM, es en el laboratorio aquí, bajando la calle, en el hospital clínico, ponen por siempre barreras, con protecciones por si se caen de la cama. Y fijaros, está en fase REM, fijaros los movimientos que hace. Bueno, pues se parece un poquito a lo que ha hecho Bruno, ¿no? Un poquito en este sentido, ¿no? Y luego, cuando uno, si por ejemplo pones en YouTube, es simplemente perro durmiendo, te vas a encontrar cantidad de casos de perritos que van haciendo así, van haciendo así, van haciendo así. Es bastante frecuente. Probablemente no sea un trastorno con el señor Rem, sino sea una cosa intermedia entre la normalidad y lo patológico. Bueno, pues como decíamos, el sonambulismo también tenemos en Pluto, en este corto, en este otro corto y en este otro corto del Pato Donald. El sonambulismo da para mucho, ¿no? Y luego también pues en alteraciones de insomnio, por ejemplo, en el Pato Donald del año 41 y en el año 48. Y pues tenemos este ejemplo de insomnio en este corto del año 48. Se va muerto de sueño.
Es un corto que está dedicado solo al insomnio del Pato Donald. Bueno, y simplemente esto, ¿no? Pues como decía Walt Disney, pues que a veces nosotros incluso nos podemos reconocer los animales y esto es lo que les hace pues tan interesantes. Bueno, pues la charla al principio acaba aquí. Solo son diferentes ejemplos como el sueño, los trastornos del sueño se pueden insertar como elemento cómico o interesante pues en diferentes artes como la literatura, como el cine, como la escultura, como la pintura, etcétera. Y uno de los casos fue Sherlock Holmes, que simplemente pues, una de las personalidades de Sherlock Holmes o una de las características de su carácter, de su personalidad, lo insertaba de Conan Doyle, lo insertaba en su creación Sherlock Holmes tan conocida. Muchas gracias por su atención. Molt bé, sorprenent, M'ha agradat molt. No saps perquè tu pagues bé, vull dir. Sí, esclar. I guanyes diners i... Sí, però inclús el de la música, no? Abans m'has dit que havies publicat 3 llibres sobre els Beatles, no? Sí, també. Està bé, buscar, no para de buscar el doctor Iranzo, Algú vol fer una pregunta? Sabemos no, simplement la variabilitat individual. Hi ha gent que necessita 9 hores per dormir i altra gent que amb 5 hores ja en té prou. Jo crec que són variabilitats, igual que són coses tan primitives com el son, com també com el menjar o el sexe, coses tan primitives, que hi ha gent que menjant una miqueta ja té prou i l'altra que diu és de vida, no? I el mateix amb el sexe, no? Una persona que dins una normalitat que necessita tenir una activitat sexual cada dia i l'altra persona que poden estar 3 anys sense fer res i són persones normals. Són variabilitats. El problema és quan ho passes també a aquests problemes que és normal, a vegades poden tenir alguna dificultat. Per exemple, tenim pacients que se llamen en anglès, es diu the long sleeper o el dormilón, i és gent normal, però que necessita 10 hores per dormir per funcionar. Doncs aquestes persones, si tenen un treball que comença a les 7 del matí o a les 8 del matí, tenen que anar-se a dormir a les 8 o a les 9 del vespre. I això coarta la teva activitat social i familiar en aquest sentit. I això és un problema. I aquestes persones es salven si troben un treball que comença a les 10 o a les 11 del matí. En molts llocs això és inviable. Però són variabilitats de normalitat. De normalitat personal. I personal. Que mai se'n va dormir abans de la 1 i a les 10 se'n va dormir, no? Sí. I això ho veus també... No sé si té que veure amb la durada. No, amb la personalitat. I això ho veus també, per exemple, quan nosaltres o quan veus els teus familiars o la gent que treballa i comença a estudiar, quan tenen 15 o 16 anys al col·legi, que tenen exàmens, i veus que uns que apuren fins a les 3-4 de la matinada i altres que diuen no, a les 4 de la matinada em desperto per començar a estudiar. I és una variabilitat, no? I que
van amb cafè, altres sense cafè, i aquí es veu una variabilitat quan aquestes personetes de 15 a 16 anys s'estan formant. Això tan greu del sonambulisme, perquè, bueno, per el que se'ns ha explicat, doncs poden passar coses. Vaig tenir un pacient que es va defenestrar. Sí. Quin tractament hi ha per això? Bé, el tractament mèdic és una pastilla que es diu clonazepam, el Rivotril. El Rivotril, que és un bon medicament que disminueix la freqüència i la intensitat dels episodis, però el millor és dormir una persona vigilant, amb un observador, no? Clar, si dormen sols, en aquest sentit és diferent, no? Però el medicament és el Rivotril. Nosaltres aquí, avui he vist un, que a més és mosso d'esquadra, i té 55 anys, vull dir que persisteix fins a l'edat adulta, clar. Aquí al clínic veiem de trastorns de son, doncs amb una cosa tan freqüent com el sonambulisme, la punta de l'iceberg. Casos més importants, no? I aquest xicot, doncs, com molts que porto i he portat, amb 1 mil·lígram de Rivotril ja està molt ben tractat, però necessita també una persona també que quan tingui aquest episodi el pari. Després, si no tens, també hi ha altres recursos, com és, per exemple, posar-te a la finestra, o sigui, tancar les finestres el màxim possible, i en aquest sentit, o posar alarmes. És a dir, que si tu creues, pam, i això el sonàmbul, que no està ni despert ni dormit, està en un estadi intermig, llavors es desperta. Es desperta i llavors pot conduir la seva activitat. Sí, perquè si té algú vigilant és la família. Sí. La família té que dormir també, no? Sí. Una mica complexa. Sí, bueno, clar, quan les persones fan coses rares, crisis epilèptiques per la son i així, doncs tens la família que ha d'apuntar el número de crisis, el número de vents i també intentar tractar-lo. Com un cuidador. Manel. Ara sí, parlava que era una mica sorprès i ara resultaria que te deia, no, sonambulisme no passa res, perquè mai faran alguna cosa que posi en perill la seva vida. I bueno, tu creies, no? I per tant, pugui donar més importància, bueno, no tenies por d'això, de que des del balcó o que agafes les tres de casa a la mitjanit i se'n vagi, no? Sí. Però estàs canviant la idea, no? No, jo estic dient que estic simplement veient la punta de l'iceberg. Si una mare a un nen de 7 anys li diu al pediatre que té un sonambulisme i ha fet això, li diu, i amb raó, que a la majoria dels casos, quan tingui 13-14 anys, això desapareix. Aquesta és la idea. I el 99,9% d'aquests casos és així. Ara, nosaltres que veiem els casos més greus, vull dir, hem vist com aquest i així, i potser he vist uns 400 o 500 amb 20 anys d'experiència, no? Són els que arriben aquí, però la Llebrona o la Vitge també són. Hi ha casos que els coneixem, i la punta de l'iceberg, però són els que venen a l'adult. Clar. Sí. No. Té alguna explicació científica al fet de la gent que somia una cosa que després es completa? No, jo no la conec. Jo he somiat coses que no s'han complert. Jo he fet diagnòstics de pacients ingressats o que té això, somia que ho he diagnosticat i després no ho té. Jo crec que això dels somnis i així... Coses que estan passant al mateix moment. Sí. Una base científica, com vostè ha preguntat, jo no la conec. Una cosa que m'ha xocat, això de que es descrivissin les malalties, estiguessin retratades a la literatura, abans que els metges les identifiquessin. Vol dir que l'observació popular havia arribat en el literat molt abans que tinguessin la sèrie, per poder definir com a malaltia, no? I que el Gabriel García Márquez algú li havia explicat. És possible. Que hi havia una senyora que no dormia mai. I es va denunciar. I es va denunciar, i això, bueno, la creació es fa a partir de tots els inputs, no? Però és curiós. Sí, bueno, hi ha una cosa també que també, aquesta reflexió també he dit jo, què ha passat, no? Jo crec que hi ha diversos factors. A veure, quan tu ets una persona que es dedica a un literat o un cineasta o un guionista, jo crec que has d'estar amb els ulls buscant coses per entendre. Imagina't la persona que ha d'escriure un acudit cada dia a La Vanguardia o al periòdic o a l'Avui.
Aquesta persona té que estar buscant tota l'estona buscant una anècdota amb la persona que pren el cafè al costat o qualsevol de cosa. Llavors aquí jo crec que veien coses que realment tenien certa gràcia, una crisi epilèptica en el monitor de Canieres. Això és segur que han vist, segur, perquè estan superben descrits, les imatges són clavades, no? El que passa també hi ha una cosa també, que els trastorns de la son, els metges mai li han donat importància. Mai ens han explicat a classe, a la facultat. No hi havia una classe de trastorns del son, que t'expliquessin l'insomni, ara potser sí, les apnees i així, però que t'explicassin el sonambulisme, tot això no. Tot això era cultura popular. Llavors, si tu explicaves una cosa molt rara, el metge deia, bueno, doncs no sé, o no és important, perquè per al nostre desconeixement, perquè no ho havíem après. Però després es formen ja centres universitaris a Minnesota, a París, etc. als anys 1980, comencen a arribar els pacients i al final pots descriure. Jo crec que això... Sí. Molt bé. Moltes gràcies.